Hola gente de Tetópolis, estamos aquí otra vez con un bonito tema. ¿Y de qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues de por qué el español debería ser el idioma de uso universal y no el inglés. Espero que sean varias partes de este programa, quizás con alguien que sepa un poco más que nosotros sobre este tema o que pueda dar de otro enfoque, pero por ahora se conformarán con su triunvirato de voces horrendas favorito. Como siempre me acompañan mis amigos. Buenas noches. Hola, Hola, hola. Bueno, entonces, ¿por dónde podemos empezar? Pues yo creo que un poquito de contexto histórico para empezar. Una de las razones por las que podríamos mencionar de por qué el español debería ser una lengua universal, simplemente por todo el origen de la lengua del latín antiguo que se encuentra en el español. Empezando por ahí, tenemos un chingo de lenguas hermanas. Obviamente el italiano, algunas palabras del francés, algunas, incluso el portugués en algunas palabras no es tan difícil del español, así que pues es más fácil, no sé, que alguien, un francés, un italiano, un portugués, un brasileño, es más fácil que hablen español a que aprendan inglés, es más fácil. Lo mismo para un hispanohablante, le es más fácil aprender cualquiera de estas lenguas antes que el inglés, así que por comodidad, el primer punto. pues mira, ¿sí saben quién era el rey Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿El de los chocolates? No, ya también fue rey Carlos I de España. Ok. Miren, el pedo está así, este hombre, quien fue un emperador de un imperio considerable, pues decía lo siguiente: hablo en italiano con los embajadores, en francés con las mujeres, en alemán con los soldados, en inglés con los caballos y en español con Dios. Ok. O sea, el comentario es algo grosero, pero tiene que ver con unas cuestiones muy interesantes. Los ingleses y los españoles, tengo entendido que siempre han tenido problemas, al igual que los ingleses y los franceses. Bueno, es que algún país que no tenga pedos con Inglaterra o con Francia en aquellas épocas, Era imposible. sí, no, complicado. Sí, además que bueno, esto es para hablar por también la dificultad que tiene el español, te da mucho más versatilidad del español a la hora de ser específico que el inglés, o sea, mientras que en el español tenemos el, la, los, las, en inglés todo es de, no hay tantos, pues es un idioma muy, muy limitado y creo que en algún punto sí fue esa una de las razones por las cuales se supone que querían, de los puntos que quieren ponerle a favor al inglés, que es en teoría sencillo de aprender, pero precisamente es tan sencillo y es tan limitado que a la hora de tener una verdadera conversación profunda, más específica, pues se vuelve, al menos en el inglés, una cosa muy difícil, hay que ser muy contextual para entenderlo. Sin embargo, en el español, una sola palabra te pone en el contexto. Por ejemplo, si yo digo, mi mascota es una perrita, creo que se entiende entonces el género y la Sí. edad de la perra, mientras que, digo, eso es en palabra perrita. En inglés tendría que ser little dog, pero solo me dice que es un perro pequeño, no me dice su género, y son dos palabras. Es que el inglés tiene que ver un poquito, bueno, o tiene su parodia dentro de Ricky Morty con el Squanch, ¿no? Ah, sí, Es que aquí no lo decimos todo literalmente, tienes que ser en el contexto y puedes escuancharlo como escuanchado quieras. sí, Entonces, solo di lo que hay en tu squanch y todo el mundo te entiende. así mero, como pitufar también. Bueno, es que tienen que entender que que el inglés perdió sus tres géneros prácticamente en los primeros 500 años de su existencia porque, bueno, resulta que van a ser los jutos, los sajones y los anglos los que van a movilizarse del norte de Europa hacia las islas. O sea, fue un proceso de inmigración. Bueno, ¿de emigración? Sí, de migración. En algún punto, pues la lengua pues tenía ciertas características que se fueron perdiendo por practicidad o por uso, como lo que pasa en todas las lenguas. Y bueno, pues el inglés así fue como empezó a crecer, ¿no? Es que es increíble, estoy leyendo que, por ejemplo, el español tiene 88,000 palabras, pocas más, pocas menos,
Y aunque suena mucho, el inglés tiene 350,000 palabras. Muy Pero, pues pocas. como, no, a lo que me refiero es que son más que en el español, y aún así lo que dice Ángel es muy cierto. Una oración te tienes que poner en el contexto, aún a pesar de su amplio vocabulario, no tienen palabras específicas para ciertos géneros. Sí, además que otra de las cosas es que hay muy pocos sinónimos en el inglés. El español, aparte, se ha habido tan nutrido por influencias, pues, árabes, francesas, y ahora, al menos en el contexto de Latinoamérica, con las lenguas nativas, por ejemplo, aquí en México, dentro de nuestro idioma se siguen manteniendo, pues, palabras del náhuatl, o sea, todavía palabras como tianguis o molcajete no son bastante comunes. Supongo que para los países, bueno, más para Sudamérica, también deben de tener ciertos nombres de algunas cosas que son palabras propias de la lengua indígena y ya quedaron metidas en el español. Mientras que en el caso del inglés, pues el inglés, lejos de adoptar otras palabras, pues se ha mantenido así de cerrado. De hecho, se está viendo invadido por muchos términos extranjeros y se rehúsan a, pues, a asimilarlos totalmente. O sea, no, el inglés es demasiado rígido, el español en ese aspecto es muy flexible, puede adoptar muchísimas palabras. Y también como otro dato curioso, a pesar de que actualmente en México somos el país latinoamericano, o bueno, de al menos toda América, perdón, que más habla el español con sus más de 120 millones de habitantes, Estados Unidos para el año 2050 será el país que va a hablar más español en toda América. Al menos es la estimación que se tiene. Inclusive, perdón, tomando ese punto que dices de que son muy cerrados, pues en algún momento se los va a tragar toda la pochomanía, si quieres verlo así, los californianos y demás personas hispanoparlantes que vayan a tomar control de ese país. Sí, y de hecho resulta que Estados Unidos, precisamente una de las pocas cosas débiles que tiene, pues es su cultura, o sea, es un chiste, es una cultura de papel, al grado de que pues el cómo muchas tendencias o cosas de la cultura mexicana están avasallando brutalmente a los Estados Unidos. Una de esas cosas es, hace poco con el Super Bowl estaba viendo que una de las comidas que no pueden faltar para ver el Super Bowl es el guacamole. Y dudo mucho que ese plato sea, no sé, de Nueva Orleans o de Detroit, ¿verdad? Creo que No, todos sabemos de dónde viene el pinche guacamole acompañado con totopos. lo más cercano que tienen ellos son unas plantaciones en California de aguacate, que se da un poquito por el clima parecido a los climas de Michoacán y Jalisco, la parte que tenemos aquí donde se siembra aguacate, pero pues no cubren la demanda ni a mentadas de madre. Sí, de hecho uno de los negocios fuertes es la exportación del aguacate hacia Estados Unidos. Sí. Por eso hubo incluso hasta estos memes, ¿no? De los pinches gringos babosos que no saben partir un aguacate. Pero es que no nomás son los gringos, son los europeos también. Es lo peor del caso, que dices, güey, cuádrate, si no sabes abrir un aguacate, para eso existe YouTube, la Universidad Millennial, güey. Sí, está cabrón, porque toda la gente que se cortaba la mano, cortando un aguacate, dice, no mames, o sea, Tranquilos, ¿no? ¿qué nivel Sí. de invisibilidad debes de tener? Y luego uno lo piensa, ¿neta, en serio? ¿Ese es el país que se ostenta como la cúspide y la vanguardia en cuanto a cultura del mundo? O sea, Bueno, por es que favor, pinches piratas ignorantes, o sea, no mames. bueno, es que mira, no sé cómo explicarlo, pero son una isla. Hay que tener en cuenta que Inglaterra es una isla y las islas pues están limitadas, ¿no? Sí, Bueno, pues sí. tenemos el ejemplo de Japón, que sin ser una civilización tiene un agente cultural gigantesco. Sí. Los ingleses pues viven en una isla y se desarrollan en una isla donde lo único que hay son piedras, hierro, gente agresiva en algún punto y muchas invasiones y problemas para plantar trigo. Aunque hay registros de que los celtas podían plantar trigo por cientos de miles de toneladas e incluso le llamaban el paraje a sus territorios, pero ¿qué cultura puede tener un pueblo que tiene piedras, acero y otras cosas? No son Alemania, por ejemplo, que pese a todos los conflictos internos que tuvo, pues desarrolló una cultura propia
y un baluarte cultural gigantesco que pues es innegable, ¿no? De ahí Sí, pues pasas a sí, Estados Unidos y bueno, adelante. lo único que saben hacer es vender, comprar y trabajar. Tal cual. Porque pues lo que definen los gringos, y en términos muy de Weber, pues es que son protestantes y saben sacar dinero, trabajar y ponerlo a trabajar, ¿no? O Pensé sea, que esos eran los judíos. no, tengo que decirlo, pero no. La realidad es que pues es algo que distingue, según Max Weber, cuestionable también a los protestantes, ¿no? Que saben trabajar y que les encanta invertir su dinero, no gastarlo y bueno, hacer esas weas. Ok, quitando efectivamente lo de trabajar, estás describiendo un judío. Le gusta el dinero y le gusta invertirlo. Ok, qué antisemita se yo ese, pero no hay pedo. No pasa de que de todas maneras no monetizamos. No, aparte, por favor, inserten aquí algo, una voz de Carmen diciendo alguna pendejada de judíos, porque es lo único que me puedo acordar en este momento. Pues Solamente Carmen, recuerden el Estado de Israel y creo que eso les va a traer buenos recuerdos. Ok. O sea, sí, pues tenemos que decirlo, pues sí, no tienen teatro kabuki, no tienen ópera, no tienen grandes compositores y prácticamente se la viven parasitando las culturas de las demás personas. Son el coronavirus de la civilización, Ok. el SIDA. de hecho, Hasta Frank Zappa lo dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Dijo que un país como Estados Unidos no merece existir porque no le ha dado nada redituable al mundo. Y no, por más que nos duela, los cómics tampoco son como que el baluarte de la cultura general, porque tenemos que decirlo, Europa y Asia lo hacen mejor que ellos. Ah, el porno Ultra HD con realidad virtual y point of view, ¿no cuenta? Pues no, güey. creo que ya lo están Ah, desarrollando los japoneses. genial. Ahí sí le entro. ¿Qué tiene de edificante eso, no? Sí, de hecho, tristemente va tan mal el inglés que creo que la única razón por la que es actualmente, pues, se podría decir, la lengua de uso universal, es por la única presión económica que está imponiendo Estados Unidos cuando se autoproclamó como superpotencia del mundo después después de, bueno, entrar a la Segunda Guerra Mundial, aprovechar que todos estaban débiles y cansados y de una forma, cobarde, carroñera y traicionera, pues atacó a todos y les impuso, sanciones económicas dándoles pues esa sobreproducción de dólares que al final ya no podía pagar y pues como él era el que tenía todo el oro, pues al final terminó robándoselo a toda Europa y imponiendo su propia política económica, la cual pues está cayendo a pedazos. Pero ese es un pollito que nos echaremos en otra ocasión. En este caso es simplemente por la cuestión económica y por el hecho de haberse coronado y autoproclamado como superpotencia, pues por eso pudo imponer su idioma. Realmente no estaba Europa en posición como para discutirle nada, pero es una cuestión meramente circunstancial, al grado que pues esa máscara o todos esos falsos argumentos están cayendo a pedazos. Actualmente ya casi nadie habla inglés. Estoy viendo que últimamente el español se está poniendo de moda. De hecho, mi esposa me platicó que, y no es presumir, es una vivencia real. Yo la conocí y hasta yo me sorprendí cuando me lo contó, que cuando realizó un viaje ella a Europa, se dio cuenta de que la gente, si tú le hablas en inglés, te empieza a tomar un cierto grado de repulsión. Si tú pides ayuda en inglés, si tú pides tus alimentos en inglés, si cualquier cosa que tú le hables en inglés, la gente pues sí te hace el favor, pero porque es su trabajo. En cambio, si tú llegas y hablas en español, te empiezan a preguntar, hey, ¿de dónde eres? Y que en cuanto dices México, hasta te abren los brazos de mi amigo, mi hermano, que te ayudo, que te hace falta, cómo te tratan. Que es algo, o sea, que nos tienen como muy bien vistos en todo el mundo en comparación con el inglés, pues, y que esa apertura se da únicamente si llegas y empiezas a hablar español. Pues es que, siendo honestos, pues nuestros anglosajones amigos incluso han impuesto un modelo académico mediocre. Tenemos que citar en APA, por ejemplo. O sea, tienen una serie de detalles que sinceramente me parecen hasta nefastos, ¿no? Buena parte de la filosofía analítica es por eso que la se le ve con desprecio, ¿no? Sí. Sí, o sea, son peculiares. Sí, y es que, por ejemplo,
a pesar de todas estas variaciones y cosas que tiene el español, vayamos sobre las ventajas, ¿no? Realmente si aprendes inglés, ¿qué países puedes visitar? Estados Unidos, Inglaterra, tal vez Canadá, tal Jamaica, vez Jamaica, Au- por ejemplo. Australia. Australia. O sea, bueno, hay 2, 3 lugares, ¿verdad? Si aprendes francés, pues Francia y una que otra pinche isla que por ahí anda perdida todavía. Si hablas italiano, pues básicamente, pues sí, Italia, ¿no? Y Pero si, Argentina. pero si hablas español, es España, México, toda Latinoamérica, algunos otros estados como por ejemplo Filipinas, Es, no, es- y a pesar de que son diferentes españoles y diferentes variables de la misma lengua, pues la ventaja es que todos respetan el tronco principal, o sea, hay una cierta cantidad de palabras en español que no cambian sin importar cuánta diferencia hay allá en cuanto a los modismos de diferente lugar. Por ejemplo, en, aquí puedes encontrar pues el maya, el náhuatl, pero también te vas a otros lugares y te das cuenta que el español no ha tenido ningún problema en incluir, por ejemplo, términos guaraníes, eh, de, del tagalo, no sé, entre otros léxicos que se han metido, pero esos ya son como que terminaciones más regionales. Hay un español genérico con el que te puedes dar a entender en México, en España, en Colombia, en Argentina, o sea, hay un tronco común. Y si te aprendes ese, pues ya después nada más que aprendas las variantes del lugar que vas a visitar y santo remedio. Inclusive tengo aquí que uno de los datos, que el español es idioma oficial en países de los 5 continentes. Sí. Podemos presumir que en cada continente al menos es en un país se habla en español. En Europa, pues es España, ¿no? Así. Digamos, de ahí nace. Pero, por ejemplo, en África es oficial en Marruecos y Guinea Ecuatorial. En la zona de Asia está Filipinas. Y si vamos a Oceanía, se habla español en la isla de Pascua. Bueno, en Sí. Europa también se habla español en Holanda y en Andorra. ¿Que no Andorra es de España? Andorra, hasta donde me quedé, es un estado soberano desde hace 300 años. Ay, lo estoy Y su confundiendo, capital es discúlpame. Andorra la Vieja. Y se habla Disculpa. español. En algún punto también fue parte de... Es que fue un pedo que tendremos que explicar en otro video porque involucra una guerra. Ok, Y ok. también se habla catalán. Bueno, Bueno. pero el punto es ese, ¿no? Que en cualquier continente básicamente que tú vayas, vas a encontrar un país donde te van a recibir hablando tu idioma sin tanto problema. Sí, Sí, de hecho... y otra de las cosas también que estaba viendo en este mundillo del internet es toda esta enorme cantidad de extranjeros que están subiendo contenido en español. Porque si subes contenido en inglés, pues chido, volvemos a lo mismo. ¿Quién te ve? Pues los gringos, los ingleses, los australianos principalmente. Pero si subes contenido en español, tienes básicamente todo el continente americano, porque fuera de los gringos y los canadienses, pues básicamente ya no cuentan. Pero todo lo demás, todo el continente es puro pinche español. Aquí Y el eso, problema... sigue, perdón. y aquí entonces estoy viendo canales de japoneses, rusos, alemanes e incluso algunos gringos subiendo su contenido en español. Sí, es justo lo que te iba a platicar, ¿no? Que por ejemplo, aquí en México hay un suizo, me platicó de él mi esposa, no te sabría decir quién es. Hay un suizo que hace su vlog en español, porque él dice, es que yo vine aquí a México, llamé el español. ¿Yo para qué quiero andar haciendo canal para Suiza? Yo hago canales para México. Y por ejemplo, en España, más bien en Japón, hay un español que se casó con una japonesa. El canal se llama Japón con jamón. He visto a raíz de... Así se llama, Japón Sí, con sí, sí. jamón. De Es hecho, el Sensei, ¿no? sí, hay varios. Está el de Nekojita Blog y el Ándale, canal de Kira Sensei. Kira Sensei es una jalada, güey. Su y amigo por que ejemplo, se llama, ¿cómo se llama? 2.0, ¿cómo se Fase llama? 2. Fase Fase 2 es un 2. Metalhead, por cierto. Un Metalhead que le gusta el anime, qué raro, ¿no?
Y por Bueno, ejemplo, a raíz del coronavirus, empecé a recibir en el feed de YouTube canales chinos directamente. Hay una chilena que está ya haciendo su pasantía y te está diciendo de, hey, es que yo estoy en Wuhan y no tenemos tanto pedo como dicen en las noticias de mi país. Hay un español que está allá, también casada con una china. O sea, hay mucha gente que tú no te das cuenta que existe a menos de que tu feed esté configurado para recibir canales en español. Ujú. bueno, De hecho, también también tenemos- el día que hubo el grito de independencia aquí, el primer grito, ya durante el gobierno de López Obrador, resulta que había varios, extranjeros haciendo sus videos en español. Y hay uno, no lo he visto, sé que existe, pero se llama, creo que Güero TV, y es uno de los tantos extranjeros que están, aquí en México haciendo su contenido. Hay uno que se llama que Coreano Vlogs, y también es, pues, obviamente es un coreano que anda, aquí en México, y todo su contenido es en español. He visto también, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero también hay un japonés que creo que está viviendo en Veracruz, y también está haciendo todo su contenido en español. Ok. Sí, no, es muchísima gente. Y aquí no sé si sea una cuestión de malinchismo o sea ese sueño, que pues a final de cuentas creo que todos los que hacemos contenido aspiramos, es recibir monetización. Y hay mucha gente que empieza haciendo sus canales en inglés porque cree que con eso pues se le abre más el mundo, ¿no? Pero pues no, Sí. ya hemos visto que si hablas tu idioma, que si tu contenido es bueno, en algún momento solo la gente te va a ir transmitiendo de boca en boca. Sí, de hecho, curiosamente lo que ha pasado con mi canal, o sea, el pinche canal de la Bogamer nació como una pendejada ahí subiendo parodias de Obrero y Parásito y unos intentos de explicar temas de derecho con los Simpsons, y pues bien o mal, pues ahí va la cosa. Sí, es lo que te digo, o sea, ya no necesitas, antes sí te la creo, en los 90s, 80s, sí tenías que hacer como que, ay, es que el inglés te va a abrir las puertas. Tan es así que, por ejemplo, en mi casa se me inculcó desde niño aprender el inglés y ahorita pues estoy batallando porque pues está chido, hay que aprenderlo, hay que saberlo, pero no tengo un papelito que me lo avale y quisiera dar clases. Mm, Pues a lo que voy con esto es que ahorita ya no es tan necesario. Ahorita inclusive tengo aquí otro Wicho dato, si quieres verlo así, que en el internet el español es el tercer idioma más hablado, solamente seguido pues del inglés y del chino. ah, sí, tenía que ser el chino. Bueno, pero es que ahí por estadística, ¿no? Nada Pues más sí, la cantidad de personas que son. sí, por eso compañeros hispanohablantes, unidos, hay que demostrar que somos un chingo. Pues que somos el 8% de los internautas. sí, bueno, también tenemos que entender que, pues, bueno, China tiene que, pues, es una civilización fundacional, entonces, pues, en algún punto tenemos que ser honestos, van a colapsar. Yo no sé cómo es que el chino ha sobrevivido más de 5 o 6 mil años, ¿no? Pues igual que las pinches hormigas, o sea, superioridad numérica. ¿No crees que ha tenido como micro refundaciones? Ya ves Sí, que son bueno, ya, eso de sí, lo de los reinos y sabe que tanto la unificación y que cada refundación representa una caída súper veloz y un ascenso increíblemente veloz también que es tan rápido que es estadísticamente incontable para esa métrica de que todas las civilizaciones decaen en algún punto. sí, bueno, ya fuera de mamada, en realidad China se está armando bastante bien, se están organizando bastante bien y se están posicionando en el mercado de una forma muy, muy inteligente. Volvemos a lo mismo. Muchos chinos están aprendiendo español porque su plan es hacer negocios en Latinoamérica, pero hablando español. O sea, no van a estudiar inglés para venir a hablar y que nos entendamos en inglés, no, están hablando directamente español. Y al igual que muchos otros pueblos, pues, asiáticos, digo, lo más cercano que yo tengo por experiencia es convivir con japoneses, y la disciplina que le ponen a la hora de aprender un idioma es bárbaro. O sea, no entiendo cómo no se cansan de estudiar tanto. A mí después de un rato, pues me aburro y ya, pues digo, nos vamos a ver la pinche tele o a jugar algo o jalárnosla un rato, pero no mames, yo no aguanto estudiar tanto tiempo. La mera procrastinación, ¿no? Independientemente de cuál sea la actividad, hay que procrastinar. Sí. Y los Wow. pinches chinos, no, güey, aferrados los cabrones, y
pues he visto algunos videos de algunos chinos hablando español y un muy buen español. Y he escuchado de algunos mexicanos que se han ido a China a dar clases de español, comentar que no, pinches chinos tienen una ortografía mejor que los mexicanos. Sí. Entonces están con todo, o sea, se están posicionando y se están queriendo poner a la vanguardia en todo, en ciencia, en tecnología, en medicina. Digo, están saliendo adelante de una forma muy, muy organizada. Y la verdad, todo lo que conocemos en realidad desde aquí de este lado del charco sobre China, pues la mayoría es la mierda que le tira a Estados Unidos, pero cuando empiezas a ver estos canales de la gente hispanohablante que está en China y te cuentan su verdad, te das cuenta que pues no, realmente es pura pinche mala reputación y mala leche que le están aventando los gringos, igual que con los rusos, o sea, no. Como la leyenda negra sobre España, ¿no? Sí, o sea, a final de cuentas, volvemos a lo mismo, este pinche pueblo de ladrones, piratas y mentirosos, pues ¿qué te puedes esperar? Y prostitutas, por favor. Hay una frase también similar a la de Carlos I que dice que precisamente que el alemán es la lengua de la metafísica y la lengua para hablar con Dios es el español, pero el lenguaje de los mercenarios, los piratas, las prostitutas y los sicarios es el inglés. Tal cual. Es que no sé por qué, pero uno pensaría que estos cabrones, bueno, refiriéndonos a cierto sector de la población angloparlante, pues son unos cretinos, ¿no? Bueno, pero resulta que tienen que inmigrar para llegar a la isla, después llega a Roma, luego vuelven a inmigrar a otros sujetos más, después tienen que tomar palabras del francés para recomponer parte de su idioma, tengo entendido. Incluso sus textos primigenios de historia y literatura están escritos en francés, toda la materia de Britania, hasta donde tengo entendido, está en francés. Sí, es que es un idioma muy, muy carente. De hecho, volvemos a lo mismo. Hay muchas palabras y términos que incluso el propio inglés ha tenido que pues regresar al latín para encontrar raíces. O sea, quizás hablan mucho de la libertad de términos, pero yendo al terreno que yo domino más, que es el área del derecho, pues entonces muchos de los cuerpos jurídicos y muchas de las instituciones creadas y que las tienen como las máximas de los gringos, pues en realidad son pues ya instituciones y figuras, sí son figuras que ya se veían en el derecho romano. Y esto es porque así, haciendo un simple comentario rápido, ante la carencia de las leyes que tenían los pueblos principalmente ingleses, pues entonces cuando no se podía llegar a un acuerdo y la ley no era pues lo suficientemente clara, pues entonces lo decidía el sacerdote. Por influencia precisamente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues el sacerdote trataba de dirimir estos problemas utilizando ius canonici o derecho canónico, que era una parte del derecho romano. El derecho romano tenía básicamente dos corrientes, ¿no? El derecho civil y el derecho eclesiástico. La Iglesia, pues entonces se lleva todo derecho canónico y es el que impregna gran parte el cuerpo jurídico inglés y después por añadidura pues pasa al cuerpo jurídico gringo, pero pues la raíz sigue siendo derecho romano. Ahora, países como México y todo Latinoamérica, por conducto de España, tenemos el derecho romano completito, tanto el derecho civil como el derecho canónico. Entonces nos da un panorama mucho más amplio, a diferencia del pobre derecho gringo. Sí. Y creo que lo único que sí y se está tomando ahorita en la actualidad del derecho gringo que sí vale la pena son esos juicios orales, donde pues muchas veces explicando tu dicho, explicando la situación, viéndote cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu misma voz, es mucho mejor que solamente plasmarlo por escrito, donde un abogado dice palabras bonitas, ¿no? Pues de hecho, fíjate que a mí yo sí tengo muchas quejas con respecto de ese sistema oral. En primer lugar, porque no hay un ejercicio tanto intelectual o un ejercicio tanto de reflexión. Es más bien una cuestión de mera actuación. Ah, no, eso sí, sí voy completamente de acuerdo contigo. Pero lo que me refiero es que cuando de verdad tú encaras pongámoslo así, una víctima de robo, que la verdad hace años que no litigo, no sé si se alcanza a llegar en este tipo de situaciones,
Pero, ok, describa su hecho. Ay, es que fíjate que me... Y ya te das cuenta, ¿no? Si está muy específico, muy exacto, tú dices, no, este güey está mintiendo. Pero en cambio, si te da detalles vagos, es que tenía mucho miedo y no pude ver exactamente, pero yo sentí que me colocó el arma en esta zona, o yo sentí lo que se presume un arma en esta zona, en lugar de decir, y me colocó el arma a la altura de la sien izquierda. Sabía que era la sien izquierda porque ahí te das cuenta de que está actuado. Sí, bueno, pero de hecho vamos a lo mismo, ¿no? En teoría, pues, incluso cuando se toman las declaraciones, pues también se puede aleccionar a los testigos. Entonces, hay, así como hay testigos de complacencia, hay algunos que por más que sean honestos, simplemente a la hora de expresarse de una manera verbal son unos completos imbéciles, aunque te están diciendo la verdad. O sea, eh, digamos que ambos sistemas tienen sus pros y sus contras, pero realmente yo sí le voy más a buscar una eficiencia en cuanto a nuestro sistema escrito que un sistema oral. El sistema oral es rápido, ciertamente se quita más burocracia, pero también tiende a omitir más detalles, empezando por los tiempos y lo que viene siendo el proceso. Pero bueno, no nos metamos en eso en este momento. Sí, da como para otros 2, 3 programas. Entonces, pues volviendo retomando el punto, que era estas raíces del latín, pues entonces en casi pues las lenguas, pues bueno, todas las lenguas romances tenemos este tronco común. Una persona que habla español es más fácil aprender entonces, digamos, francés que inglés, simplemente porque incluso en algunas palabras llevamos casi la misma lógica y hay incluso palabras que se parecen o suenan igual. Pues, ¿sabes qué es lo curioso? Es más fácil que un angloparlante aprenda francés a que aprenda alemán por la cantidad de palabras de francés que hay en el inglés. De hecho, la discusión acerca de si el inglés es una lengua romance está vigente hasta la fecha. Como buena parte de sus términos y de su vocabulario lo toma del francés, pues imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y por buena parte me refiero a demasiado. De, una de las desventajas que tiene el inglés es que tiene una adaptación muy fonética que no se adecua con la grafía, ¿no? O sea, no se escribe como se oye y aparte, pues el inglés tiene 20 sonidos vocales, tengo entendido, y más los otros sonidos que son de consonantes que son compuestos. En el español creo que tenemos solo 5 sonidos vocales y como otros 20 de consonantes, ¿no? O sea, es relativamente más sencillo. Sí. Y se escribe como se oye, ¿no? Bueno, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el que y los acentos, pero es casi pero incluso en la cuestión de los acentos, pues fuera de bueno, tenemos los acentos ortográficos que ya son un buen apoyo, pero de ahí fuera no es tan ya una vez entendiendo las reglas del juego, pues no es tan complicado el español. Además que el español es también, aunque no lo hables bien, se puede contextualizar y aunque digas una palabra que no va, igual se entiende. Y hay muchos idiomas que pues el contexto tiene que ser tan preciso que si no dices realmente el orden de las palabras u omites algo, estás cambiando por completo el sentido. Aquí en el español pues se sobreentiende, a veces aunque digas mal las cosas, se sobreentiende de qué estás hablando. Lo recuerdo principalmente porque, bueno, algunos extranjeros que hablaban español, principalmente compañeros que venían, estudiantes de intercambio japoneses, que a veces se confundían con las cuestiones de género. A veces, pues, cosas comunes o de número, ¿no? Cuando decir que estos son mis amigos, digo, bueno, te falta una S, amigos, plural, pero se entiende a lo que se está refiriendo. Sí se da a entender, ¿no? Uh-huh. Lo que es a lo que vamos, ¿no? Bueno, mi experiencia con el japonés es de que pues también no hay ellos, no tienen una diferenciación tampoco en muchas palabras en cuanto al género y al número. O sea, aquí en español podemos decir mi amigo, mi amiga, mis amigos o mis amigas, mientras que en japonés sería nada más watashi no tomodachi, o sea, mi amigo, amigos, eso es así de ambiguo. Tomodachi no tiene género, o sea, puede ser mi amigo o mi amiga. Y eso pues genera confusiones. De ahí vienen algunos juegos de palabras y de chistes de humor muy japonés, ¿no? Con ese aspecto. ¿El Tomodachi?
¿sí? Y en general muchas palabras, por ejemplo, como no hay cuestión de números, pues también puedes mencionar un animal, inu, y si no contextualizas, no puedes decir propiamente varios perros. Así yo digo perros, pues estoy diciendo plural, pero para japonés tendría que dar forzosamente un algo que haga referencia a un número elevado, ya sea el número en específico o una palabra que me dé a entender que estoy hablando en plural. O sea, no lo puedo integrar en una sola palabra, cosa que en el español sí. Ya ves, hasta con una sola letra, ¿no? La S. Sí, normalmente le pones S al final y se convierte en plural. Entonces, pues desde ahí, ¿no? El español es mucho más preciso a la hora de hablar. Además, que es tan flexible que cómodamente puede adaptar palabras extranjeras y convertirlas a un término, pues, entendible bajo algunos contextos. O se puede convertir algunos sustantivos en verbos y verbos en adjetivos y se puede hacer todo un revoltijo con el idioma y se puede jugar de una forma, pues, mucho más amplia. Hay una expresión que me gusta usar, que adopté también pues para aquí de otros vecinos y personas, ¿no? La expresión de el cangrejismo. ¿A qué hace referencia el cangrejismo? Una sola palabra y les va a quedar claro. ¿Conocen a don Cangrejo? Sí. Entonces, cuando alguien, oye, ¿vas a comprar esto? No, güey, ¿por qué? Cangrejismo, cabrón. A mí me gusta usar, por ejemplo, la palabra, la cultura, o bueno, la frase, la cultura del gandallismo, Sí. que pues viene de aquella persona que es gandalla y la verbalizamos a gandallismo. Pero sí es Sí, básicamente el mismo ejemplo, ¿no? sí, y es a lo que vamos, ¿no? El maestro Kishi Sensei en alguna ocasión en una de las clases nos contaba de los mexicanos que están allá. Y una frase que nunca se me va a olvidar es, para decir échale ganas o esfuérzate, en japonés está se dice gambaru. Entonces cuando dicen échale ganas, de ahí viene el gambate. Entonces, Ok. entonces, Hay que gambatearle y no. exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces resulta que la comunidad mexicana o latina que estaba por allá, oye, pues, ¿cómo le va a tu hijo? Pues ahí, gambateándole en la escuela. Pues, cabrón, gambateando. O sea, estás haciendo una mezcla rara y un japoñol medio extraño. Y es que es la flexibilidad que tiene pues, nuestro idioma. Que bien podemos tener palabras del inglés, del alemán, del ruso, del japonés. Se puede tomar el verbo y simplemente se modifica o se españoliza la terminación para convertirlo ya en lo que tú quieras, en un verbo o en un adjetivo o en un sustantivo. Así de flexible, yo siempre lo he dicho. El español es el Majin Buu de los idiomas. No, y ahorita como por ejemplo con el nuevo meme de los gatos, que por ejemplo en lugar de decir vamos a comer, te dice el gato, Karen, aquí os vamos a hacer la comisión. Sí. Todo ese tipo de cosas que te quedas de what the fuck, porque no se dice así desde antes, no sé, pero no suena mal, pero Se la Real entiende, pero Academia de suena la... raro. Exacto. O sea, te quedas de como el Carlos Vallarta de técnicamente no está mal, pero algo aquí no está bien, o algo así Sí, dice. cuando hablan de la trabajación, la Ándale. dormición. Todo ese tipo de memes que dices, güey, este meme en Estados Unidos en inglés no queda. No se entiende. No. Imposible. Como por ejemplo también veía uno que decía, es que hablar en español es más bonito porque decir what happened to you pumpkin no es lo mismo que decir qué te pasa calabaza. Ay, no sé, son memes que me acuerdo y digo, qué bonito es mi idioma, qué bonito es mi idioma. Sí, es que tiene tanta... Y esa es otra de las cosas, ¿no? Aparte, la... el doble sentido, los juegos de palabras a los que se puede prestar el español. En una cosa, hay un video, se me olvida siempre el nombre de este canal, pero es un negro que está escuchando música y entre uno de sus videos está reaccionando a la película Dos tipos de cuidado, ya ves esta de Pedro Infante y Jorge Negrete, Ajá, y está escuchando la parte donde están bueno, donde se están contestando.
Sí, las primeras peleas de gallos, ¿no? No, Ajá, ahorita comparada a las de rap Las- o trap, no sé sí, cómo se llama. que no, la neta no les llegan. Pedro Infante y Jorge Negrete son otro pedo. Bueno, Entonces, es bueno, que bueno, a lo que voy. El punto es que hay una parte donde está diciendo cuando Jorge Negrete le está diciendo a Pedro dice Pedro el malo, no es malo, es maleta. Tienes que ser básicamente de aquí de México, al menos en esa época, para entender a qué se refiere cuando dice que es maletas. Es una expresión muy, muy local, pero si lo quisieras traducir o entender literalmente, digamos, es una persona que no habla español, que vea esta traducción, no entiende qué tiene que ver malo de maldad con una valija o algún instrumento para poner cosas. O sea, que qué tiene que ver una cosa con la otra. Que son palabras ya muy, muy, muy locales y ya. Juegos de palabras así se quedan. No, y si nos vamos más allá de eso, pues tenemos los regionalismos, ¿no? Que un ejemplo que me viene muy rápido a la mente, el caso de Jake el perro en Hora de Aventura, que en las primeras 4 o 5 temporadas te saca chistes muy localistas y que de repente un día Cartoon Network le dice, hey, espérate, mijo, en Argentina no entendieron tu chiste. Así es que por favor me le quitas tu tono mexicano y me evitas esos chistes locales. Entonces, así de bueno, pero pues le quitaron lo chido de Hora de Aventura. Sí, porque bueno, al menos en el caso de Jake el perro, recuerdo que usaba son muchas expresiones de los polivoces. Sí, Empezando por la risa, ¿no? Que era creo que se llama ese personaje, Harrison. el- Sí, o sea, ya ves que de los polivoces había dos personajes. Uno donde eran unos militares y creo que sí, Garrison se llamaba, que era el que tenía esa risa de y es la risa que le pusieron a Jake el perro. Sí, inclusive el mismo actor de doblaje cuando te dice, oye, ¿y cómo llegaste a la voz de Jake? Y él te narra que pues precisamente utilizando a los polivoces como base. ok. Es muy buena Oigan, esa entrevista. ¿Qué pasó? les tengo malas nuevas. Me están acusando de ser un macho opresor. Ah, ¿y cuál es la mala nueva? O sea, Y esta vez no supe ni qué y no me han dado feedback, güey. ok. O sea, generalmente me dan razones y me dan como que el estatuto ontológico de machez, pero no la veo hoy. Hoy nada más porque tienes pene ya te dijeron macho. Sepa, güey. Bueno, pero volviendo a Jake el perro y final humano y cómo es que este humor latino se traspala a Argentina, pues todo el mundo latinoamericano está adaptando los modismos de güey, pues como hablan los latinos, ¿no? Luego, como hablan los mexicanos latinos, perdón. Sí, Sí, básicamente. y de Sí, hecho incluso poco a poco el español va ganando tanto terreno que incluso, bueno, hasta donde yo sabía, en Estados Unidos, la lengua extranjera que se estudiaba era el francés. Pero ahora con toda esta inmigración y con todo este incremento del pueblo latino en Estados Unidos, pues ahora la lengua extranjera que se estudia es el español. El, chale. pro- el problema que está teniendo Estados Unidos es que pues cada vez se está teniendo un mayor porcentaje de hispanohablantes en su territorio. Y bueno, ahora, yéndonos al campo de lo social, en cuanto muere la lengua de un país o de una civilización, muriendo su lengua, se murió esa civilización. Y el inglés, al menos en el propio terreno de Estados Unidos, está perdiendo mucho, mucho terreno. La mayoría de los hispanohablantes que están allá son completamente latinos y algunos gringos están empezando a hablar también español, pero la verdad no tienen pues ni la tenacidad ni la habilidad para hablar español. No sé, la mayoría de ellos supongo que lo consideran una lengua inferior y ese es su error porque se los están comiendo en su propio terreno. Tal cual. Pues imagínate, güey, los procesos legales que no se terminan aquí, se terminan allá en Estados Unidos, ve a García Luna. Sí, y bueno, y es a lo que vamos, ¿no? Incluso personajes que ya tenemos aquí ya mexicanos que no lo eran. Hablemos ahorita, quien está de moda es John Ackerman, no sé si lo conozcan. No, ¿quién John es? Ackerman sí es politólogo y su madre creo que es un especialista en corrupción, ¿no? John Es Ackerman, sí, de un... hecho, bueno, si nos vamos en la actualmente, John Ackerman es el esposo de la secretaria de la Secretaría de la Función Pública. Y precisamente pues era
pues, era gringo, pero ahora se ha nacionalizado completamente mexicano, y al igual que Chabela Vargas, o sea, es un mexicano que simplemente nació en otro país. O sea, así como decía que los mexicanos nacen donde les da su chingada gana, pues entonces John Ackerman nació en Estados Unidos, pero es un mexicano. El punto es... Kishi será de esos mexicanos que nacen donde se les da su puta gana. Sí, la verdad es que sí, él es un mexicano nacido en Japón y apenas años después regresó a donde pertenece su alma, porque fuera de ese acento japonés que tiene en su forma de hablar, el cuate es mexicano, o sea, te acarrilla, te hace juegos de dobles palabras y se ha acomodado bastante bien en la cultura. Pero bueno, volviendo a John Ackerman, este cuate pues igual lo ha dicho él mismo. Cuando él venía a México, él era un gringuito más. Pero una vez que ya conoció bien la onda de cómo estaba México, se enamoró de este país, se quedó aquí. Actualmente, por lo que está de moda, es porque es uno de los consejeros que van a estar en el comité de revisión para personajes del INE. O sea, para el personal que va a entrar al INE va a pasar por un comité de revisión, y parte de esa gente es John Ackerman. Que bueno, criticado porque es de izquierda y lo están vinculando con que es uno de los ojos, títeres o espías a favor de López Obrador, pero bueno, ese es punto y aparte. El punto él es uno de tantos extranjeros que una vez que aprenden el español y se adaptan a él, les fascina por encima del inglés. Me recuerda... Dale. ¿No ibas a decir algo? Sí, que me recuerda a dos así rápidamente, quizás de un medio no político, pero por ejemplo a André Pierre Guignac, que pues es jugador de los Tigres y está completamente enamorado de este país al grado de que pues sus hijos ya nacieron aquí y él se dice mexicano a pesar de haber nacido en Francia. Y el otro que es un poquito quizás hasta más de meme, Drake Bell, que inclusive ya en su cuenta de Twitter ahora se llama Drake Campana. Sí, he visto algunos memes de esos twitters en español. De hecho, también, vamos a lo mismo, aquí en el propio continente se podría decir que los únicos países que no hablan español, en teoría solo sería Estados Unidos, pues Alaska, Canadá y Brasil. Pero Brasil pasa una cosa, en Brasil el portugués y el español se hablan casi simultáneamente, al grado que, si recuerdan los fanáticos del fútbol, personajes como Roberto Carlos o Ronaldinho hablan perfectamente en el español y se van a jugar precisamente a España y ya no tienen problemas con la barrera del idioma. Así que te hacen una entrevista en español de forma muy, muy sencilla. No, chinga, ¿qué es eso? No, pero sí tienes toda la razón. Independientemente de esos dos ejemplos, pues simplemente por el hecho de ser de una raíz, como dice Clay, romance, muchas palabras tú las puedes hablar sin necesidad de ser portuparlante o hispanoparlante. De hecho, hablando del nombre de Roberto Carlos, aparte del jugador de fútbol, está el cantante. Y sí, hay varias canciones de Roberto Carlos que yo escuché desde que era niño, y pues están en portugués. Y aún así, sin siquiera hablar nada de portugués, entendía el sentido y algunas palabras. Entonces, estamos hablando de que pues yo la primera vez que escuché sus canciones en portugués tendría que unos 7, 8 años, y a pesar de que no sabía 100% la letra, sí había muchas palabras que lograba captar y su sentido. Entonces sí me daba una idea de qué decía la canción. Años después me di cuenta que era portugués y encontré ya la pronunciación y la letra de la canción, y me di cuenta que por lo menos el 60% de la canción sí la había entendido. Sí, sin pedo alguno te las avientas. Quizás un poquito más complicado el italiano, pero también me recuerdo esa onda noventera, esa ola noventera donde se vinieron personas como Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, y que pues hasta la fecha su carrera más exitosa ha sido aquí. Filipa Giordano en los 2000 que dijo, es que yo soy mexicana, yo venía nada más a dar una gira de conciertos y terminé enamorándome de México. Pues les cuento una anécdota de esas que me suelen pasar. A ver. Verán, uno de mis compas es un tipo que tiene la capacidad de saber 5 idiomas y de combinar su ropa como si fueran cosas que ni siquiera Cepillín usaría en un show. Ok.
De hecho le decimos el hombre Rubik. Bueno, una ocasión este vato trajo a un tipo que según eso venía de Rusia, en realidad venía de Georgia, pero aprendió a hablar español. Ajá. Estamos hablando de un hombre eslavo, o sea, cuya lengua madre es eslava, ya sea ruso o georgiano, hablaba ambos. Y resulta que me pude comunicar bien con él y le expliqué el recorrido de la ciudad en español porque estaba interesado en aprender español. Y si tienen ese acento Rusovsky. Es divertido oírlos hablar porque buena parte de las vocales se las comen y algunas de las consonantes suenan más fuertes. El ruso es un idioma compuesto y es un idioma que se habla de manera seca y dura. Todo se pronuncia todo se pronuncia. De hecho, hablando del ruso, hay un canal de YouTube, de hecho es de ejercicios, de rutinas de ejercicio o algo así. Se llama Buff Academy y es un ruso que vive en Colombia, creo. Es ucraniano. Es ucraniano y habla ruso, habla ruso, ucraniano, habla inglés y habla español. Ah, sí lo ubicas entonces ese canal. Sí, claro. De hecho, el español que tiene, lo tiene de una manera casi neutra, sobre todo con los demostrativos, porque el ruso no tiene preposiciones. Entonces, es por eso que lo habla de esa manera tan peculiar. Y sí, así lo hablan. Y la otra vez, hablando de extranjeros raros, me encontré con un croata. Ujú. Este croata me dijo, no, a mí no me hables en inglés, yo hablo italiano. Ah, Y me dijo precisamente que él se puede comunicar bien en italiano con la gente en México. Y sí, fue fácil comunicarme con él en español, sabiendo un carajo de italiano con él. Y resulta que no quiere el inglés, de hecho se notaba una actitud renuente a hablar en inglés. Y resulta que me dijo que hablaba italiano precisamente por la cercanía que tiene Croacia con Italia, o sea, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues, noto mucho que muchos extranjeros o los que me ha tocado ver hablan español o quieren aprender a hablar español. Caso de este georgiano que se llamaba Víctor. ajá. Y el caso de este croata cuyo nombre no pregunte, pero era un anciano que estaba fotografiando templos y le gustaba la arquitectura. Sin olvidar a los japoneses Taiga y ¿cómo se llama el otro baboso? Es que eran Taiga, Seiya y Masahiro, güey. A Seiya lo mexicanizaron aquí, güey. Ok. Terminó volviéndose un marihuanazo, güey. Consumiendo Tonayan, subió de peso, albureaba a la banda. O sea, lo mandaron directo al caño, pobre vato. Sí, güey, y se juntaba con los piratas del Jardín de Filosofía, güey. Valió madre. Sí, valió verga totalmente, pero es un ser, son seres maravillosos, ¿no? Sí, y es que es lo que pasa, ¿no? Se está poniendo muy, muy de moda hablar el español. Y pues, ¿cómo no? Con todos los países y toda la gama de lugares que puedes visitar hablando español, o sea, la verdad es incomparable con el limitado sector que puedes hablar hablando inglés. O sea, muchos dicen, pues, principalmente si hablas inglés solo Estados Unidos. Pero realmente, ¿qué tiene de chido Estados Unidos? O sea, no es la gran cosa. No, inclusive creo que Estados Unidos paga un impuesto, digámoslo así, oculto, nada más por ser o más bien tú si hablas inglés, te empiezan a cobrar todo en dólares. Y por ejemplo, en la escuela nueva a la que voy a ir de inglés, hay un curso de español para extranjeros, que está casi el doble del curso del español, y aparte se tiene que pagar directamente en dólares. Entonces, Es el Instituto México Americano, ¿no? ese mero. Güey, yo salí corriendo de ahí, güey, odié las clases que dan ahí. Pues mira, es una nueva aventura. Lo peor que puede pasar es que también salga corriendo de ahí. Mira, tú aguántate, güey. Quédate ahí, güey. Yo nomás quiero el papelito, güey. Sí, tú aguántate. Yo como quiera, pues yo me las arreglo solo, pero tú no, güey. Tú necesitas ese título, yo necesito nada más certificar un examen. Sí, ahí estuvo. Sí, porque si no, pues son conservadores, a más no poder, güey. Y su biblioteca, pues, aunque es bonita por fuera, pues no tiene nada por dentro. Los profesores están medio raros. Me estás asustando, ¿sabes? Mira, tú nada más utiliza la frase you are a tool y todo va a estar bien ese. Ok. Vale. Not your circus, not your fucking monkeys, and everything alright with you. You catch me, motherfucker. Ok. Bueno, retomando el punto, si tú vas a China, Japón, Corea, todos esos países asiáticos y empiezas a hablar en inglés,
También te empiezan a cobrar todo ya en dólares, los hoteles se convierten también en dólares, te empiezan a pedir propinas en dólares. ¿Por qué? Porque saben que tu cultura sí propicia la propina y te la exigen en dólares, no te la cobran en su moneda. Voy a Entonces, hablar quieras como que no chilango es... del DF cuando vaya, güey. ¿Mande? Voy a hablar como chilango del DF cuando vaya, güey. No, pues nomás habla tu español neutro de México, tampoco tienes que andar haciendo un tono, cansado como el del DF, o quieras hablar como chileno. Un saludo a los amigos chilenos, pues, pero, La, la, pero hablando para todo, Eri weón, fome la wea, la ahí, wea me, es la wea. ahí me interesa aprender esos neologismos y urbanismos que usan, se me hacen muy vergas. De hecho, los chilenos son uno de los pueblos latinoamericanos que mejor tradición poética tienen por eso. O sea, Pues tienen poetas bien vergas por eso, güey. Estoy casi seguro. sí, digo, y esa claro, la gran ventaja de hablar español, ¿no? Que es más fácil encontrar un símil entre sus expresiones y las expresiones que tenemos aquí, porque así tenemos quizás, mientras ellos hablan de la wea, nosotros podemos hablar de la chingadera, y pues viene Ándale. siendo casi lo mismo. Mientras ellos tienen su weanario, nosotros tenemos el chingonario. Sí, Tenemos la fenomenología de la Che. Ándale. Que Chespirito la puso tan en práctica en todos sus personajes. sí. Lástima que hasta ahí se acabó su creatividad y su ingenio. Sí. ¿Se acuerdan del doblaje que le hicieron a Banano en el campamento de Laszlo? Ajá. Bueno, pues Banano hablaba como el estereotipo de algún indígena de Oaxaca, sin ofender a los pueblos indígenas. Y todas las palabras mexicanas que decía usaba la Che, ¿no? Dale 2, 3 veces a la Che Faldrana porque suena bonito. Sí, sí. Ya, bueno. O sea, hablaba como un latino, ¿no? Y Banano, pues es un caracol, ¿no? Sí. Es muy bueno ese campamento de Lalo. Chis, eres enferma. Entonces, Leo, hay muchos buenos motivos por los cuales el español debería ser la lengua universal. Además que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos muchísimas lenguas hermanas y muchísimas lenguas primas en las que pues es mucho más fácil que, volvemos a lo mismo, un italiano, un francés, incluso un árabe aprendan español y viceversa. Es más fácil para nosotros como hispanohablantes mejor hablar italiano, portugués, francés, antes que el inglés. De entrada hasta por las estructuras gramaticales. O sea, el inglés es una cosa, bueno, yo siempre pensé que el inglés era el idioma en el que estaba al revés y resulta que pues no, es el español el que está al revés, porque incluso de la estructura del japonés es similar a la del inglés. O sea, Ok. resulta que el español es el que está al revés. Ok. Aún así me gusta más. Se me hace que tiene más orden, más coherencia. Sí, Bueno, me gusta más. De hecho, por ejemplo, a diferencia del japonés, mientras que en el español se habla al punto, lo que quieres, y después, digamos, haces las especificaciones. En el japonés te dan primero todos los detalles y al final te dicen de qué chingados se está hablando. Entonces ese es el punto, ¿no? Primero van, no sé, los tiempos, quizás los adjetivos, y al final te dicen el sustantivo. verga. Suena aterrador. Sí, por ejemplo, una construcción rápida, ¿no? Si digo, no sé, Juan es mi amigo. Primero estoy hablando de la persona, ¿no? Sobre quién recae la persona. Estoy hablando de Juan y después, ¿él qué tiene que ver? Ah, es mi amigo. Pues entonces, en japonés sería al revés. Primero tendría que decir, mi amigo Juan es. Digamos que esa sería la construcción, ¿no? Que sería Watashi no Tomodachi, Juan des. Entonces, primero hablo de mí, después hablo con la cuestión de pertenencia, después la persona y al final está o qué pedo con esa persona. O sea, es un poco una construcción difícil. Es por eso que en muchas ocasiones en la construcción de este tipo de oraciones no tiene sentido hasta que terminen de hablar. Mientras que aquí en el español, pues incluso puedes predecir qué es lo que te va a decir. Ah, sí, ya no me expliques nada, ya sé de qué estás hablando. Sí, ya te entendí. Con el doble sentido incluido de ser necesaria, ¿no?
No, Sí, pues es que ya valió. ¿Cómo que ya? Ah, ya te entendí. sí, no, pues ya valió barriga, señor. Señor Vergoña. Y luego la categoría de qué tanto puede valer, ¿no? Desde pito hasta madre, güey. Algo así como de si hubiera una escala de para saber cuánto vales, se convierte en una serie de triples sentidos, güey. ¿Te has puesto a pensar ¿Qué tanto me vale? Pues como 3 hectáreas. ¿Nomás 3 hectáreas de qué? De verga, güey. Ah, pensé que de pepino. También. 3 kilos de chorizo, ¿verdad? sí? Y luego lo peor del caso es que la gente los omite para que no la alburen o no pase algo malo y terminan haciendo una expresión que es todavía más alburerosa que la anterior, ¿no? En algunas partes de San Julián, al acto de pedir chorizo, le dice que si no me das una tras otra. ¿Una qué? ¿Una qué? Exactamente eso. Entonces las cosas se vuelven horribles, ¿no? O al igual también, ¿no? No, pues ahí me da 2 kilos de me agarras. Quiere tocadas o guangas, carnal. Perdón. Es que no pude evitarlo. Pero sí pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ¿se acuerdan de esos diagramas de cómo se dice qué significa pedo en inglés y qué Ah, significa sí. pedo en español? Sí. Es un pedo, ¿qué pedo? No mames, güey, ¿qué pedo? Deja de Ando hacerla de pedo. pedo. Ándale, ando pedo. Ay, no. Sí, todo ese tipo de expresiones que, bueno, eso ya viene más como que los barbarismos, Ni de pedo. pero, pero sí, es con lo que se puede jugar con el idioma, Ay, cosa que, bueno, creo que pocos idiomas se pueden dar ese lujo, ¿no? De jugar así con su lengua y con al menos, la cuestión del albur es una cosa que ha trascendido de una forma impresionante desde aquí, desde México. ahí fíjate que me gustaría meterte pito. Que tiene. A ver, aguanta, ¿qué? Aguántame las Sí, carnes que están me mochando. gustaría meterte pito en la conversación. Ajá. En esa conversación que estamos teniendo, porque el barrio Bravo de Tepito tiene su propia competencia de albures, al grado de que llegó a coronar a la reina del albur por más de 20 años, y fue la misma persona. ¿Qué te ríes? De hecho, es que esas son las dos cosas que hacen interesante al español. ¿Sí ubican la figura de José de Quevedo y Villegas? Ah, no. José de Quevedo y Villegas era un hijo de su puta madre. Ok. Era un troll. Así, y era uno de los más grandes genios de la literatura española, junto con Lope de la Vega, o Lope de Vega y Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Y una ocasión Lope de la Vega, según tengo entendido, y este sujeto, que escribe Sueños para Todos y Fantasías Morales, que Betty Villegas, resulta que hacen una apuesta para bromear con la reina. La reina tenía un problema de coger en un pie y resulta que Betty Villegas gana porque le da rosas, un ramo de rosas, le muestra un ramo de rosas de un tamaño considerable y le dice a la reina, escoja. Tal cual. Lo que no sabe esa persona es que la reina, pues, es un cojo rico, ¿no? Ajá. Ay, necesito ir al tocador. Ahorita vengo, espérenme. Ok. No, pues es que desde entonces creo que el español está hecho para jugar con él como la plastilina. Sí, es un idioma que te da para moverte tanto, y de hecho volvemos a lo mismo. Esta circunstancia de que se hable español en tantas partes o en tantas latitudes del continente hace que, por ejemplo, se den muchas situaciones, principalmente cuestiones chuscas, ¿no? Por esta cuestión del lenguaje, y que ahora, con toda esta magia del internet, se van incorporando y se van mezclando expresiones de los diferentes países. Volvemos a lo mismo, de México se están yendo muchísimas expresiones, principalmente esta del güey, pero de Chile, pues esto de la wea también también está trascendiendo. Sí. Las expresiones de los españoles también se empiezan ya a mover por otras partes, y eso ya va en gustos, ¿no? Hay quienes les encanta el acento colombiano, hay quienes les gusta el acento español, hay quienes lo usan con fines de comedia, de sátira,
Y pues esto se ha venido a generalizar tanto que pues imitas un acento y ya vas dándote una idea de más o menos por dónde va el chiste. Pero en ocasiones hablamos de una cuestión, ¿no? Hay alguien de Colombia que precisamente allá todavía se utiliza la expresión coger en el sentido de tomar o de recoger algo. Ajá. Entonces, pues pasa que en una de estas ocasiones, en uno de los comentarios que está haciendo esta persona, está diciendo, y es que me cogió por sorpresa. Entonces, cuando se empieza a reír los demás, es cuando cae en cuenta precisamente del doble sentido y el sentido que le dieron a su expresión. Así que tiene que corregir. Digo, me tomó por sorpresa. Sí. Pero Y es lo Yo ya mismo que llegué, pasa- yo llegué. y es lo mismo que pasa, por ejemplo, en Argentina y en España, ¿no? Si has visto películas viejas de Argentina, lo primero que te vas a encontrar es que se oye, no, pues es que ese par de güeyes estaban chingando, ¿no? ¿Y qué significa? Pues que estaban follando en alguna parte. Ajá. Y lo mismo creo que ocurre en España, ¿no? Pero pues, no sé, pero las cosas pueden tergiversarse de formas tan bonitas. Concha, palo. pues de hecho está esa divertida canción de qué difícil es hablar el español. Sí, es Sí, justo eso estaba pensando y que usa uno de los sinónimos polla, que por ejemplo polla aquí en México pues es una gallina, pero polla en España es un pene y polla en Argentina es como una rifa. Sí. sí, sí, sí. O el monto, ¿no? Y, Es como que el monto también de las apuestas, ¿no? Ajá. sí, pues sube la polla, ¿no? Ujú. Sí, Hablando de de hecho, pollos y está pollas, este meme del pollo Pepe. No sé si de pollos y recuerdan que está pollas, en las puertas de los baños, está pollos y pollas. Dice, cabrón, entonces es para ser estoy incluyente, confundido. es para ser incluyente, ¿no? Tú sabes, ¿no? Puede que haya una persona transgénero travesti y diga, ¿sabes qué? Pues me identifico con uno, pero pues tengo el amiguito. O sea, puede haber muchas cosas, o sea, más allá de un chiste guarro acerca de una confusión de alguien, ¿no? Pues un español creo que se vuelve loco ahí, ¿no? Sí. Estalla. Ay, no. Es que está tan mamón porque lo ves pollos, pollas, ¿no? Sí, entonces, ese tipo de circunstancias que solo te lo da el español, porque realmente, ¿con cuántos chistes de ese tipo en cuanto al uso de expresiones se podrían hacer con el inglés? Realmente no creo que sean tantos. De hecho, su humor es muy llano y en muchas ocasiones termina siendo un humor simplón. Tal cual. Sí, por eso muchos de sus comediantes es una comedia más visual que de palabras. Sí, es muy... Bueno, también tiene bueno, también hay que ser honestos, tienen una brillantez notoria, ¿no? Pues se acuerdan de Tim Allen y Mejorando la Casa. Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Su humor es visual. Los chistes de Mejorando la Casa eran más una cuestión de lo que estaban haciendo que lo que estaban diciendo. Ah, sí, sí, sí. Ayudaba mucho el contexto, pero juegos de palabras, pues realmente son muy pocos. Por ejemplo, les voy a dar ahorita se me viene a la mente, el doblaje que se utilizó para la caricatura de Ed, Ed y Eddie. No mames, se aventaban unos alburazos en esa serie. En la que cuando digo, oh mames, ¿en serio veía esto cuando estaba morro? Con razón crecía así. Lleno de albures. Sí, haz de cuenta que hay un episodio donde las crueles, pues, atrapan a los Eds y los hacen pasar es como una especie de carrusel. Pero conforme van pasando, lo que va saliendo lo que va apareciendo son muñecos de los Eds casados con las crueles. Entonces hay una parte donde sale, creo que es Eddie, es un muñeco de Eddie y lo tienen ahí como que planchando. Y dice Eddie, ¿yo planchando? Ed le dice, si quieres yo te plancho. Sí, cierto. Sí, eran bien albureros esos Sí. güeyes. Y muchos comentarios que dices, ¿qué pedo? En el episodio donde están haciendo tienen una llanta y la convierten en una especie de barco y están haciendo que su crucero. Al Ah, final, sí. al final del episodio, Ross dice, ¿y a qué hora sale el siguiente crucero? Mi piel me pide sol y sexo. Inclusive hay un capítulo donde se meten abajo de la cama de Ed el Menso y tiene su calcetín, o sea, un calcetín viejo, una revista porno y una cajita de secretos. Sí. Saben para qué es el calcetín, ¿verdad?
No mames. Y así fue como terminamos hablando de por qué el inglés y el español no son compatibles a hablar de albures en series animadas. Güey, la serie animada de los 80 de las Tortugas Ninja, ¿no? Sí, entiendo un chingo. Bueno, en general, toda la animación, a excepción creo que de Dragon Ball Z, y tal vez pueda que me equivoque, pero siempre ha habido albures. Dragon Ball Z, inclusive el mismo Mario Castañeda dice que se le prohibió decir malas palabras y que la única que le dijeron fue decirle a Freezer la de eres un imbécil o algo así, eres un estúpido. Es un estúpido. Fue lo más alto que le permitieron llegar a Mario Castañeda. Pero sí, eso de que Rocoso y Vivo se pongan a decir te invito unos tacos y el otro no, ya me gustan los de cabeza y sabe qué tanto. Es muy bueno. Sí, de Güey, hecho, esto me recuerda a un profesor de la escuela. Le decíamos el gordo Rosas. Ok. No era prima de Débora Fierro o algo así. No, déjate explico. Se apellidaba Rosas, se llamaba Aurelio. Y curiosamente sí era muy alburero. De hecho, sus clases le llamábamos filosofía del albur porque tristemente él daba filosofía mexicana. Ok. Pensadores medievales, ¿no? Era un hombre con un nivel de obesidad considerable, de baja estatura, caucásico, con lentes redondos y aparte con gel con los pelos parados a los 60 años, ¿no? Era un espectáculo. De hecho, le decimos el Patricio pervertido, güey. Y a ese cabrón le aprendí unos albures tan finos y prácticos como te invito, los sostienes por el centro, perseguir la solitaria, o que le balanceen la cajuela que dices, puta, güey, qué calidad de educación estás recibiendo, ¿no? Esa Harvard. sí, pero bueno, pues ya llevamos más de 1 hora aquí. Creo que ya nos salimos bastante del tema. Yo creo que mejor por ahora lo dejamos. Ya es bastante tarde y vamos a terminar al final haciendo que realmente nos baneen el canal, ¿verdad? Ok. Mira, bien fácil. Ponle a lo que sea así como caca, culo, pedo, pis, un pip. Y los nombres como Débora, como el señor Rosas, sí, no creo que haya problema. Estamos No. refiriéndonos a personas. Sí, le decimos. Entonces, ¿qué les vamos a decir? Si hay una palabra que no quieren escuchar, les pongo el pito o algo así. Algo así. Un pi y luego con un to. Ay, tengo que ir. Entonces ahí lo silencio con mi pito, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, creo que ya fue demasiado. Mejor aquí lo paramos. Sí. Con esto damos por terminado este programa. Yo me despido. Adiós. Bendito sea el español.